Hay dos palabras que solemos usar a menudo y que confundimos muchas veces, ¿no? Pensamos que la una es igual a la otra y las usamos indistintamente sin darnos cuenta que hay una pequeña diferencia entre la una y la otra. Esas dos palabras son orden y organización. Orden y organización. Y aunque se parecen mucho, y a veces como que nos da igual usar la una que la otra, en realidad hay una diferencia. Ordenar es colocar algo o alguien de acuerdo a un plan o a un modo conveniente. Colocar algo de acuerdo a un plan o a un modo conveniente, ¿no? Y organizar es establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados para que eso sea así. Entonces, se los quiero decir de otra manera para que lo podamos entender mejor. Ordenar hace que las cosas estén en su sitio, pero organizar hace que las cosas estén ordenadas con un fin. Miren la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner los vestidos en el ropero es ordenar, ¿cierto? Entonces usted llega a su alcoba y ve la alcoba ordenada porque la ropa está dentro del armario, ¿no? Pero organizar es poner los vestidos con su respectiva camisa, por ejemplo, en el orden en que los va a usar en la semana, para que no gaste usted tiempo en buscar qué se pone, ¿sí? Ahí hay un fin, hay un propósito y usted lo organiza de una manera adecuada para lograr un fin, ¿no? Y obviamente cuando usted va a sacar la ropa cada día, pues ya la tiene una organización, entonces usted ya sabe qué ponerse. No obstante, la habitación no solamente está ordenada, sino que usted tiene organizada su ropa de tal manera que puede salir rápidamente porque eso le da el tiempo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la diferencia. Ahora, ¿por qué comienzo definiendo estas palabras y viendo la diferencia? Porque estamos estudiando la segunda parte del libro de Nehemías, que nos habla acerca de las reformas que hace Nehemías dentro del pueblo judío, y para esto el texto de hoy nos va a hablar de esas dos palabras, nos va a mostrar esas dos palabras y debemos entender cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, continuamos hoy con el estudio de la serie expositiva del libro de Nehemías con un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Y esta es la enseñanza 17 de esta serie, que se titula ¿Pertenece o no pertenece? ¿Pertenece o no pertenece? Y este título me recuerda a esos símbolos de matemáticas, de los conjuntos que nos enseñaban cuando éramos niños, ¿cierto? De pertenece y no pertenece. Vamos a estar estudiando hoy Nehemías capítulo 7, versículos 5 al 73. Imagínense cuántos versículos vamos a estudiar hoy. Y vamos a leerlo como solemos leer nuestro texto bíblico. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Dice el versículo 5: Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Pahat Moab,
De los hijos de Jesúa y de Joab, 2.818. Los hijos de Zatú, 845. Los hijos de Binuí, 648. Los hijos de Asgad, 2.622. Los hijos de Bigvai, 2.067. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 324. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Micmas, 122. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Airid y Ono, 621. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Pasur, 1247. Levitas de los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobaí, 138. Los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Anán, los hijos de Girel, los hijos de Gaar, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Bakbu, los hijos de Akufá, los hijos de Arud, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, a Sebaim, los hijos de Amón. Y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa
de sus padres, ni su genealogía si eran de Israel. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, total de personas, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Camellos 435, asnos 6,720. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Amén. Hemos estado avanzando por el estudio de este precioso libro. De los versículos 1 al 6 vimos lo que fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nehemías había llegado allí con dos propósitos. Uno, restaurar las murallas, pero el otro era organizar el país, ¿no? Organizar al pueblo judío que había regresado, darle un orden, ¿no? Y para eso vemos que en la segunda parte del libro, que es del capítulo 7 en adelante, va a hacer unos cambios, va a hacer unas reformas, Nehemías, ¿no? Y hoy continuamos con el capítulo 7, que es precisamente el comienzo de esa segunda parte del libro de Nehemías, que habla de las reformas, ¿no? Después de hablarnos de las medidas de seguridad que tomó Nehemías cuando terminó el muro, la segunda parte del texto de este capítulo 7 nos habla de la manera en que Nehemías comienza a ordenar la vida de la nación. ¿Cómo comienza a ordenar Nehemías la manera de vivir del pueblo judío? Esta era pues obviamente una tarea igual o tal vez más difícil que la de reconstruir, ¿no? Porque era organizar la sociedad judía, ordenar las personas. Y ustedes saben que trabajar con personas pues no es muy fácil, ¿no? Cada quien dice una cosa, cada quien tiene una opinión. A veces el uno piensa que el otro es el preferido y que aquel tiene rosca con este grupo. Y así hay una cantidad de problemas, situaciones. Nehemías ya tenía enemigos. Así que esta no era una situación fácil, no era una forma de organizar las cosas fácil, sino que era una situación difícil, tal vez más difícil que la de subir los muros que se habían destruido, ¿no? Entonces, en nuestro estudio hoy vamos a ver la primera acción que toma Nehemías en su intento de reformar la nación judía. Y nos explica cómo hizo esa obra y los resultados que obtuvo de esta primera acción. Entonces, lo primero que vemos y encontramos aquí en este texto es el deber de ordenar. Ese es nuestro primer punto, el deber de ordenar. Es decir, él encuentra un desorden, ¿no? Y lo que va a hacer ahora es ordenar. Recuerden que ya vimos qué es ordenar, ¿no? El versículo 5 comienza contándonos del empadronamiento, así le llama, que hace Nehemías del pueblo de Judá. ¿Qué es un empadronamiento? Pues la palabra padrón es un registro oficial de membresía, un registro oficial de membresía.
es escribir quiénes pertenecen, ¿no? Es una compilación de información ordenada de las personas que habitan o pertenecen a un país o a una localidad, ¿no? Podríamos decir que es como un censo, ¿no? Un censo que no solamente pide el nombre, sino que tiene otras finalidades, como saber en qué zona vive y cosas así, ¿no? Entonces, empadronar es el acto por el cual una persona se registra en el padrón, y eso suele ser obligatorio, como también lo es hoy en día, por ejemplo, un censo, ¿no? El censo, finalmente, la idea es que todos quedemos registrados ahí, ¿no? Y en el ámbito de gobierno, el padrón o un censo es una herramienta muy útil, es esencial en la administración pública, porque a la hora de tomar decisiones es importantísimo saber con qué se cuenta, ¿cierto? A la hora de tomar decisiones es importante saber ordenadamente qué es lo que uno tiene. Entonces Nehemías entendió que ordenar la información por medio de un padrón era un paso esencial para poder empezar las reformas que iba a hacer en la sociedad judía, y el padrón era necesario para establecer la ascendencia de las familias y también su descendencia, para los títulos de propiedad. Recordemos que estaban volviendo a una tierra en donde había gente que era dueña de algunos lugares, ¿no? Entonces, para los títulos de propiedad, para los impuestos, para el servicio militar, para el derecho al sacerdocio, para la dignidad real, para todo esto era importantísimo hacer el padrón. Entonces, el versículo 5 nos deja ver un poco del carácter también de Nehemías como gobernador. Nosotros vemos que otros políticos de pronto en su lugar, pues hubiesen sacado pecho, hubiesen escrito aquí en el libro de Nehemías, hubiesen dicho, a mí se me ocurrió hacer un padrón, ¿no? A mí se me ocurrió ordenar las cosas así. Sin embargo, vemos aquí que Nehemías se ocupa de dejar claro que esa idea del padrón fue una iniciativa ¿de quién? De Dios. Porque él dice que Dios puso en su corazón esa iniciativa. Y esta es una constante en el libro de Nehemías, no solamente aquí en este texto, sino una constante en el libro de Nehemías. Y eso nos debe enseñar a nosotros también, ¿no? Porque Nehemías muestra todo el tiempo su dependencia de Dios. No solamente era un gran administrador, sino que era un hombre de Dios, que reconocía sus limitaciones, ¿no? Él reconocía sus limitaciones. ¿Qué era Nehemías antes de ser puesto por gobernador de Judá? ¿Qué era? Un copero del rey, ¿no? Así que él muestra sus limitaciones diciendo, Dios puso en mi corazón esto. Él dependía de la dirección de Dios, del poder de Dios, de la soberanía, de la bendición de Dios. Pero nosotros debemos aprender de eso, porque generalmente cuando vamos a hablar de las cosas buenas de nuestra vida, ¿qué decimos? Yo hice, ¿cierto? A mí se me ocurrió. Pero Nehemías dice, Dios me puso en mi corazón esta iniciativa. Nehemías estaba haciendo este empadronamiento por la voluntad de Dios. También podemos ver en el texto, mis hermanos, que este era no solamente un ejercicio de curiosidad, ¿no? Sino que era un acto oficial. Nehemías dice que reunió a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo en una asamblea pública. Todos los datos que aquí se estaban dando, pues, ¿qué se hacía? Oficialmente se ponían en actas. Había un secretario, como lo que hacemos hoy cuando hacemos una asamblea, que iba anotando lo que se decía, ¿cierto? Y esto quedaba obviamente guardado en los registros públicos de la nación. Este era un acto oficial. Ahora, este empadronamiento también significaba un compromiso de ambas partes, ¿no? De los oficiales con la población, ¿cierto? Del Estado con la nación, con las personas que están allí, con las que la integran la nación, pero también de las personas con el Estado o con el gobernador, en este caso con Nehemías, ¿no? Era un compromiso donde cada una de las personas que estaban allí anotadas en el registro, pues iban a tener los privilegios de pertenecer a la nación judía, pero también iban a tener unos deberes como miembros de la nación judía. Entonces, esto era prácticamente un compromiso de ambas partes, ¿no?
de la nación, de los líderes, del gobierno con las personas, pero también de las personas con sus líderes, con el Estado, con el buen funcionamiento del Estado, con los aportes, con sus contribuciones, con sus impuestos. Esto era un compromiso mutuo. Y este primer punto me parece muy importante, mis hermanos, porque nos recuerda la importancia del orden, ¿no? De la membresía de la iglesia local. Miren que ahí también había una membresía, un registro público de los miembros de una congregación, de la oficialidad, del sentido de pertenencia y del compromiso, porque esto era también un compromiso. Y estamos en un tiempo de indiferencia, de individualismo, de egoísmo, en que estas cosas que son tan importantes son vistas con menosprecio, ¿no creen? Ya eso de compromiso, de firmar un compromiso, ya nadie quiere esto, ¿no? Se desestima por completo estas cosas, nadie quiere comprometerse, y eso obviamente está en contra de lo que la Biblia nos enseña. Debemos recordar que nuestro Dios, según la Biblia, es un Dios ¿de qué? De orden. El orden es de parte de Dios, que fue Él quien nos dio las instituciones, las tres instituciones. ¿Cuáles son las tres instituciones? El Estado, la familia y la iglesia. Él nos dio esas tres instituciones. Él puso autoridades dentro de esas instituciones. Él da las leyes que establecen recompensas y castigos, es Dios mismo. Y el mundo cada vez es más libertino, quiere los privilegios, pero huye del compromiso, ¿cierto? Quiere los privilegios, pero huye del compromiso. Y eso es pecado, porque está en contra de lo que Dios establece. Dios establece en las relaciones tanto privilegios como compromisos, ¿cierto? Así funciona todo. El mundo quiere los beneficios de ser parte del Estado, pero no el compromiso. Deshonra a las autoridades, desprecia sus responsabilidades, aborrece los impuestos, ¿cierto? Miren cómo se ve el impuesto, se ve con aborrecimiento. Y si es posible los evade. Y esto es un desorden, mis hermanos. Así no funciona la sociedad. Y por eso la crisis actual en muchos estados, porque la gente piensa no en cumplir sus deberes, sino en que le respeten sus derechos, ¿cierto? ¿Por qué hacen marchas por ahí? ¿Para cumplir sus deberes? No. Se marcha, se pelea, generalmente es para que me cumplan mis derechos, para que yo quiero. Y no está mal que uno quiera que le cumplan sus derechos, pero también debe haber la misma pasión y el mismo deseo de cumplir los deberes. Porque si cumpliéramos los deberes, pues prácticamente habría como el Estado cumplir nuestros derechos. Pero del problema en las sociedades es que el hombre no quiere cumplir su responsabilidad, pero sí demanda la responsabilidad de las autoridades. Y el mundo quiere los beneficios también en el hogar. Quieren los beneficios de la unión conyugal, como el de disfrutar de compañía, de placer sexual, pero no quieren comprometerse legalmente con el matrimonio, con el hogar, con la crianza de los hijos. Y eso es contrario al orden de Dios. Así no funciona el hogar, ¿no? Miren cómo en todo esto es igual. Dios fue el que creó las tres instituciones y funcionan de la misma manera. Las personas religiosas también quieren el beneficio de la iglesia, quieren que se les enseñe, que se les aconseje, que se les ayude, que oren por ellos, pero no quieren comprometerse con ninguna iglesia, con una congregación local. No se bautizan en una congregación, ni se hacen miembros oficiales, no se congregan cuando deben, sino cuando quieren, y no contribuyen para el buen funcionamiento, y así tampoco funciona una iglesia local, ¿no creen? Así no funciona una iglesia local. Mis hermanos, los creyentes bíblicos estamos a favor del respeto a las instituciones, de la honra, de la sujeción a las autoridades, del compromiso, de la responsabilidad, de la oficialidad. No estamos en contra de la oficialidad, todo lo contrario, estamos a favor. Estamos a favor del orden, del pago de los impuestos, del matrimonio legal,
de la membresía de la iglesia local, de todo esto que Dios demanda, que está dentro del orden de Dios. No buscamos disfrutar los beneficios rehuyendo al compromiso, porque eso es lo que hace el mundo. No aprovechamos los privilegios evadiendo nuestras responsabilidades. Y este es un llamado del Señor para nosotros, ¿no creen? Para nosotros como iglesia. Para que si algún área de nuestra vida todavía está en desorden, ¿cierto? Está al revés todo, pues hagamos el deber como cristianos de ordenarlo, ¿cierto? Está bien que nosotros lleguemos a Cristo con nuestra vida desordenada y que pues no vamos a ordenarlo todo de un momento a otro, estamos en el proceso. Pero no nos podemos quedar con una vida desordenada porque Dios nos demanda orden en nuestra vida. Nos demanda que nos metamos al carril de lo legal, de lo que es conforme a lo que Dios nos manda. Entonces lo primero que vemos aquí es la necesidad de ordenar. Lo segundo que encontramos en este texto es acciones para organizar. Acciones para organizar. Y aquí ya vamos a hablar no solamente de orden, sino de organización. Ya vimos la necesidad que tenía Nehemías de ordenar la nación por medio de la elaboración de un registro de membresía. Pero la pregunta es ¿cómo hizo esto Nehemías? ¿Cómo podía saber quién realmente era miembro del pueblo de Dios y quién no? ¿Cómo pudo saber quién pertenecía a cuál tribu? ¿Quién tenía cuál privilegio? Si una persona era sacerdote o no. Miren lo interesante porque para poner el orden y para organizar la nación con los propósitos que ya tenía Nehemías determinados, uno de ellos era poder repoblar Jerusalén, como vamos a ver más adelante. Pero otro era poder organizar el orden social de la nación. ¿Cómo hizo Nehemías para saber quién era quién para organizar las cosas, no? Miren que había un montón de gente, cada quien decía que era de esta tribu, de aquella, que pertenecía a Israel, pero él ¿cómo hacía para saber? Ahora yo les pregunto, ¿quién sabía de dónde eran esas personas y si eran de Israel? ¿Quién sabía? Dios es uno, ¿y quién más? Esas mismas personas, ¿no? Cada quien sabía lo que estaba haciendo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que habían personas que se querían colar y decían, yo soy del pueblo de Israel. ¿Será que ellos no sabían que no eran del pueblo de Israel? Claro que sabían. Pero Nehemías, ¿cómo hacía para saberlo? ¿Cómo hacía para poner orden? Miren la situación en la que se encontraba la persona que estaba en autoridad, que era Nehemías. Él debía establecer esto. Y ahí viene lo que la Biblia o lo que el texto que estamos leyendo llama el libro de genealogía, ¿no? El libro de genealogía fue la manera en que Nehemías pudo organizar esta información, pudo saber quién era quién, pudo corroborar las genealogías de las personas que estaban allí. Pero ¿qué es un libro de genealogías? Cuando leemos la Biblia podemos encontrar en prácticamente muchos de los libros del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, muchos listados de nombres, como el que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí vieron la cantidad de nombres que tenemos ahí? Si usted quería ponerle un nombre a su hijo, allí encontró varias opciones, ¿sí o no? Y en esos listados vemos nombre tras nombre tras nombre, y a veces la gente, el cristiano, algunos cristianos, llegan a esos nombres y dicen, uy, estos son solo nombres, ¿cierto? Y automáticamente deducen, ¿yo para qué leo esto? Yo más bien paso al otro capítulo. Esto tiene 73 versículos, ¿cierto? Mejor paso al otro capítulo. Porque nos parece como que no es importante y entonces tendríamos que decir, yo les pregunto, ¿será que Dios se equivocó al poner toda esa lista? ¿Cierto que no? ¿Será que esos nombres que están ahí no están puestos por inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están o no están puestos? ¿Cierto? Yo le digo una cosa, si usted no lee los listados, pues realmente no leyó toda la Biblia, si está leyendo toda la Biblia, porque la Biblia completa es con los listados. Y dirá, pastor, pero ¿para qué leemos esto? Esos listados son muy importantes y nos hablan cosas muy interesantes. Aunque a algunos cristianos les parezcan aburridos,
en realidad esos listados, esas genealogías son muy importantes para nosotros que estamos interpretando las Escrituras. Tenemos que reconocer que hacen parte de la revelación que el Señor mismo quiso incluir en la Biblia, que son palabra de Dios, que son muy útiles ya que nos permiten verificar la exactitud histórica. Para eso sirve. Con ellos podemos respaldar las profecías mesiánicas también, con la genealogía. Ellas demuestran el detallado interés que Dios tiene por cada una de las personas de su pueblo. Miren que para Dios no somos un número más. Dios no dijo, esos son 40,000 y ya. No son 50,000 y punto. No. Él dijo, es este que es hijo de aquel. ¿Cierto? Miren cómo Dios sí se ocupa de nosotros. No somos un número por allá, el número 5,383,000. No. Tenemos un nombre, Dios nos considera por nuestro nombre, sabe quiénes somos, conoce nuestra realidad. ¿No le parece maravilloso eso? Así que esos listados están ahí por inspiración de Dios. Nos enseñan también lecciones valiosas a través de las vidas de las personas que están allí mencionadas. Podemos sacar mucha enseñanza de muchas de esas genealogías que aparecen en la Biblia. Y para los judíos, mis hermanos, eran aún mucho más importante porque estos registros para ellos eran vitales. Para los judíos, por ejemplo, que regresaron de la deportación, eran una credencial muy importante porque si no podían probar que eran descendientes de Abraham, pues no eran considerados verdaderos ciudadanos del pueblo judío. Y eran excluidos de algunos de los privilegios especiales que tenían dentro de la comunidad. Los que eran sacerdotes no podían ejercer el sacerdocio. Los que pertenecían al linaje de David, que podían ejercer como reyes, ya no tenían cómo demostrarlo. Entonces, ¿se dan cuenta? Para este pueblo era importantísimo. Ahora, ¿qué contenía este libro de genealogías que, según el texto que acabamos de leer, Nehemías encontró? Este texto dice que era el libro de genealogía de los que habían subido antes. Entonces, para eso debemos recordar que antes de Nehemías ya habían subido 2 grupos de judíos a la tierra, ya habían regresado 2 grupos de judíos. Uno en cabeza de Zorobabel y el otro grupo en cabeza de Esdras. El registro de las genealogías aquí no dice cómo lo encontró Nehemías, ¿cierto? No dice cuál era. Sin embargo, si lo comparamos al de Esdras, del primer capítulo de Esdras, pues es muy parecido. Los primeros capítulos de Esdras nos muestran un listado muy parecido. Es probable que la lista de Esdras, que había llegado primero, se haya guardado en los registros públicos de la nación y que Nehemías lo hubiese encontrado. Sin embargo, vemos que hay algunas diferencias entre un listado y el otro. Pocas, pero las hay, ¿no? Entonces, realmente no sabemos de dónde saca este listado, dónde lo encontró o quién era el que había escrito este listado, pero era de las personas que habían llegado antes que él llegase a ese lugar. En el listado podemos encontrar, si miramos los detalles de ese listado, encontramos algunos detalles importantes, ¿no? Un ejemplo es el número de personas que habían regresado del cautiverio. Miren ese texto porque dice que eran 42,360 los que regresaron, los judíos, las personas que pertenecían al pueblo. Y dice que sus siervos eran 7,337. Y eso nos da una suma menor a 50,000 personas. Menos de 50,000 personas habían vuelto para rehacer su vida allí en Judá. Muy pocos si los comparamos al número de los hijos de Israel antes de la deportación. Ustedes recuerdan que David hizo un censo por el cual Dios lo castigó, ¿recuerdan? Porque Dios no quería que se hiciera ese censo. Porque David lo estaba haciendo con un corazón un poco lleno de orgullo. Y Dios le dijo a David, no lo haga. Y David, de todas maneras, lo hizo. Dios le envió personas que le aconsejaron que no lo hiciera, pero él fue terco y lo hizo. Dentro de ese censo que hizo David, solamente los hombres de guerra eran 1,300,000. 1,300,000, imagínense. Solo los hombres de guerra, sin contar los niños, sin contar las mujeres, sin contar los ancianos, eran 1,300,000, imagínense ustedes.
¿Y ahora cuántos regresaron? 50,000. ¿Es harta la diferencia o no? Claro, debió haber sido terrible contar toda la cantidad de hijos de Israel en el tiempo de David. Pues yo creo que eran alrededor de unos 4 millones, más o menos, contando los niños, las mujeres, ¿cierto? Y ahora regresan 50,000 personas, prácticamente un grupo insignificante. Es el que está regresando. Y ese solo detalle, mis hermanos, nos habla primeramente acerca del carácter de Dios, pero también del carácter del hombre. Nos habla de la fidelidad de Dios, pero también del pecado del hombre. Primeramente nos recuerda la seriedad del tema del castigo de Dios, ¿no creen ustedes? Dios como Padre, dice la Biblia, que corrige a los hijos que ama. Dios como Padre castiga a los hijos que aman, lo que dice la Biblia. Pero también su misericordia la podemos ver aquí, porque a pesar de que castigó a su pueblo, también tuvo de él misericordia. ¿Por qué? Porque dejó un remanente, dejó un puñado de personas, 50,000. Eso es un golpe duro para la nación, pero aún así la misericordia de Dios no acabó con todo. El Señor había dicho: voy a dejar un remanente, voy a dejar un vástago, dijo él. Y eso es maravilloso porque vemos la misericordia de Dios. Pero también nos habla del hombre, del carácter del hombre, de la pecaminosidad del hombre. Recordemos que es por el pecado del hombre que ellos habían sido llevados al cautiverio. Fue por el pecado del hombre, fue por el pecado de ellos que habían sido llevados al cautiverio. También debemos resaltar el hecho de que una de las razones de que hubiesen tan pocas personas en Judá, de que hayan regresado tan pocas personas, es porque muchos judíos que estaban en el exilio, cuando fueron llamados por el rey, ¿recuerdan? Para volver a su tierra, muchos de ellos dijeron: yo por allá no vuelvo. Yo aquí ya hice casa, tengo familia. Muchos se casaron con personas paganas de allá. Se les olvidó la Biblia, se les olvidó el temor a Dios, se hicieron miembros de esas naciones. Y cuando les dijeron regresen a su tierra, no dijeron: qué alegría, vamos a regresar al lugar del templo, vamos a regresar a la tierra de la promesa. No dijeron eso. Dijeron: por allá yo no vuelvo, yo por allá no voy. Yo aquí tengo cosas, no voy a dejar mis cosas para ir por allá. Punto. Y eso es tremendo porque nos habla de la pecaminosidad, del olvido de estas personas de Dios, del apartarse y apostatar de su fe al punto de preferir este mundo que lo que Dios les estaba llamando a hacer. Ahora, otro detalle importante en este listado es que a pesar de que los judíos que habían regresado eran pocos y pobres también, aún así, el grupo incluía todos los elementos necesarios para restablecer la nación, para organizar el Estado judío. Todos los elementos necesarios. Estaba, por ejemplo, el gobernador Zorobabel, recuerden que era parte de la familia real, ¿cierto? Estaba el sumo sacerdote Yeshua, ¿cierto? Josué. Un número considerable de sacerdotes y levitas, una cantidad importante de sirvientes del templo. Eso fue lo que leímos ahorita, ¿cierto? Habían cantores y estaban también los pobladores para las ciudades. Había gente para levantar otra vez la nación. No toda la que debería haber, pero habían lo suficiente, mis hermanos. A veces vemos con menosprecio el remanente, pero el remanente de Dios es el remanente, es suficiente. Jesús le dijo a su iglesia: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Mis hermanos, a veces nos vemos pocos y decimos: ¿qué pasa? Pues estamos los que son. Que Dios añada los que faltan, ¿cierto? Pero tampoco estamos mal, estamos los que debemos estar. Y gracias a Dios por su misericordia, por su bendición. Ahora, otro detalle importante es que identificaron personas que no pertenecían al pueblo de Dios, lo que les decía hace un momento. Identificaron personas que eran infiltradas. Es decir, al igual que en el Éxodo, porque recordemos que nosotros ya estudiamos Éxodo, cuando vimos Éxodo, recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, algunos de las naciones vecinas
que estaban también allí en Egipto como esclavos, ¿qué hicieron? Dijeron, yo también soy del pueblo, y se fueron con ellos. Y muchos de ellos fueron los que causaron tantos problemas en el desierto. Muchos de ellos fueron los que levantaron las revueltas más terribles en el desierto. Así que aquí parece ser que también hay un número importante de personas que quisieron colarse en la salida de los judíos del dominio persa a volver a la tierra de Judá. Y aquí en el listado vemos que eso pasó. Entonces todos estos datos los proporcionaba ese listado que estaba haciendo Nehemías, valiéndose del libro de la genealogía. Y todos esos datos fueron determinantes para organizar la nación judía. Fueron importantes, acciones para organizar. Y este segundo punto también es muy importante para nosotros porque nos recuerda la importancia de la organización, mis hermanos. Organizar, como acabamos de decir cuando empezamos este mensaje, es establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios para hacerlo, ¿no? Y esto fue lo que hizo Nehemías y el pueblo judío, y es lo que nosotros estamos llamados a hacer por Dios. Dios, por su palabra, nos manda a hacer esto. Nosotros no somos el fin o la razón de nuestra existencia, sino ¿quién? Dios. Y en torno a Él es que debemos nosotros organizar nuestras vidas, ¿cierto? Si Él es el objetivo, si Él es el fin, no es en torno a nosotros, sino en torno a Él que debemos organizar nuestras vidas. Miren lo interesante, cuando Israel sale de Egipto y empieza a vagar por el desierto, Dios le da órdenes a Moisés y le dice, organícense por tribus. Y si ustedes miran el orden de las tribus, que es muy parecido a la estrella de David, ¿no? Era todas las tribus alrededor de ¿qué? Del tabernáculo. En el centro de esa gráfico que vimos de la nación de Israel, en el centro estaba el tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo. Y eso nos habla de la realidad del pueblo de Dios. Nosotros, a diferencia del mundo, no estamos organizados en torno a nosotros mismos, sino en torno ¿a quién? A Dios, a su palabra, a lo que Él manda. Mis hermanos, nosotros somos los hijos de Dios que debemos organizar nuestra vida conforme a Dios, a su palabra. La Biblia nos enseña que nuestra vida debe ser organizada y dispuesta con el fin de glorificar a Dios, de extender su reino, de hacer su voluntad. Y Efesios capítulo 4, versículo 22, son palabras del apóstol Pablo para los cristianos. Mire, Efesios 4, 22. Vamos a leer este texto hasta el 29. Efesios 4, 22 al 29 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren el espíritu de Pablo en estas palabras. Él está diciendo, ordenen su vida, ¿cierto? ¿Cómo se ordena el apóstol Pablo? ¿Cómo organizamos nuestra vida en torno a lo que Dios dice? ¿Cómo ordenamos para organizar nuestra vida en torno a lo que Dios dice? Él dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Todo eso que hacíamos mal, que estábamos en contra de lo que Dios dice, hay que organizar eso, ponerlo bien. Dice, y renovados por el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la norma? La verdad, la palabra de Dios, ¿no? ¿Con qué vamos a organizar nuestra vida? Con la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hay cosas que desechar en su vida. Hay cosas que desechar en mi vida. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren cómo Dios manda a organizar, nos manda. Y en eso que Dios nos ayude.
y veamos en estas palabras nuestra vida, como dice el Santiago, como en un espejo, y podamos nosotros corregir lo que está mal y cambiar lo que estamos haciendo que no honra a nuestro Dios. Mis hermanos, la iglesia, la familia y el Estado no funcionan para sí mismos, no son un fin en sí mismos. Lo repito, la iglesia, la familia y el Estado no son un fin en sí mismos. Todas estas instituciones deben existir para la gloria del nombre de Dios, para establecer su reino y para hacer su voluntad. Y por eso las tres instituciones deberían estar organizadas para ese fin. Las tres instituciones deberían estar organizadas para ese fin. Por ejemplo, la iglesia local. No estamos aquí solo para congregarnos, sino para predicar el evangelio y para ser discípulos. Por eso, como iglesia, debemos organizarnos con ese fin. Las familias del mundo tienen prioridades equivocadas, centradas en la vanidad, en la codicia, en el egoísmo, en el éxito personal. Y por eso terminan destruyéndose tan rápido. Pero las familias de los creyentes existen ¿para qué? ¿Para la gloria de Dios? Y ese debe ser el enfoque tanto para administrar el hogar, como las finanzas, como para criar los hijos, para todo lo que tiene que ver con el hogar. Así debería estar organizada nuestra familia, para la gloria de Dios. Y lo mismo pasa en el Estado. El creyente debe ver el Estado como eso, como una institución que debe glorificar a Dios, primero que todo. Pero generalmente vemos el Estado como la institución que nos debe beneficiar, punto. Pero no, debemos verla como la institución que debe glorificar a Dios, es lo primero. Sí, también que nos beneficie, pero lo primero es que glorifique a Dios. Por eso cuando vamos a elegir a un mandatario, cuando vamos a votar, debemos pensar no solamente en nosotros, sino en ¿quién? En Dios, en su gloria, en su reino. No podemos votar por alguien que está en contra de lo que nosotros hacemos, de lo que predicamos, de nuestro trabajo, que nos quieren callar la boca. No podemos votar a favor de esto. Mis hermanos, debemos pensar en el Estado, en la iglesia, en la familia, como instituciones que funcionan para la gloria de Dios. Estamos llamados a organizar nuestras vidas, la familia, la iglesia y el Estado en torno a Dios y a su gloria. Por último, podemos preguntarnos ¿qué resultado trajo este orden al pueblo de Dios? Cuando Nehemías empezó a ordenar las cosas y cuando empezó a buscar organizar la nación y establecer un número de habitantes en Jerusalén, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué resultados trajo esto? Hay dos resultados que trajo y que vemos en el texto. El primer resultado es la validación. El primer resultado que vemos ahí es la validación de los que decían pertenecer al pueblo de Dios, y efectivamente sí lo eran. Había un grupo de personas que decían, somos parte del pueblo de Dios. Se corrobora por el libro de genealogías que sí eran, y entonces se valida la información y se dice, usted sí hace parte de esta nación, ¿cierto? Y como podemos ver, este registro permitió a Nehemías identificar la genealogía de cada persona y con esto lograr reconocer su pertenencia a una de las familias del pacto. ¿Recuerdan que leímos que la familia de la familia de aquel? Este debió haber sido un día maravilloso para esas personas, ¿no creen? Porque están ahí todos reunidos y Nehemías saca ese listado, ¿cierto? Y todos están diciendo, Dios mío, yo tengo que aparecer ahí, ¿cierto? Porque yo soy un verdadero hijo de Israel, ¿cierto? Y a medida que se va leyendo, van sacando sus nombres y, pues, imagínense, debió haber sido un día de alegría. Para tales personas debió haber sido de mucho gozo porque significaba un reconocimiento público de que tenían derecho a su tierra, a sus privilegios como ciudadanos del pueblo, a todo lo que significaba ser hijo de Israel, parte del pueblo del pacto. En Colombia, desafortunadamente, a causa de la violencia histórica, nosotros podemos ver muy de cerca lo que es que a una familia se le desaloje, se le saque de su tierra, ¿no?
Casi que podemos decir que la mayoría de los que estamos aquí tiene algún familiar o algún amigo o alguien cercano a quien se le sacó de su tierra, ¿cierto? Se le quitaron sus bienes y se les mandó para otra parte y tuvieron que pasar por el desplazamiento. Nosotros sabemos lo que es eso aquí en Colombia. Pero también a causa de las políticas que el gobierno ha intentado establecer para tratar de restablecer los derechos de esas personas. Obviamente el trabajo es demasiado grande por la cantidad de violencia que ha habido en Colombia. Pero también por ese trabajo del Estado, pues hemos podido ver la alegría de aquellos que regresan a su tierra, ¿no? Vemos en las noticias cuando entregan algunas de estas tierras de las que habían sido desalojados sus habitantes, y vemos esa gente con mucha alegría en su corazón. Obviamente, muchos de ellos, cuando salieron de sus tierras, ¿qué les tocó ir a hacer? ¿Recuerdan? ¿Qué les tocó? Nosotros sabemos, los hemos visto muchas veces pidiendo limosnas, ¿cierto? Haciendo de todo para poder sobrevivir con sus hijos, vendiendo bolsas de la basura. Yo he visto personas de diferentes partes de Colombia tratando de sobrevivir después de que tenían una tierra, de que cultivaban una finca propia. Ahora están por ahí en las ciudades tratando de sobrevivir con cualquier cosa. Cuando estas personas les restablecen sus derechos y pueden volver a sus tierras, pues esto es maravilloso para ellos. Hemos visto esas escenas bonitas, hermosas, donde la gente llora recibiendo de nuevo sus tierras, y eso es maravilloso, ¿cierto? Eso es precioso. Ojalá el Estado hiciera mucho más de eso, no se robaran tanto el dinero que es para esos fines, y más bien se hiciese lo que se debe hacer, que es restablecer los derechos de estas personas. Y nosotros vemos la alegría de estas personas porque ellos pueden volver a sus tierras, pueden volver a cultivar, saben que ahora sí tienen lo que habían perdido. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto más alegría produjo este regreso y esta lista que hacía que los judíos se sintieran de nuevo parte del pueblo de Dios? Porque no eran solamente sus propiedades, era volver al lugar de la promesa, a la tierra que Dios había prometido. Era volver al lugar donde Dios iba a dar el Mesías, ¿cierto? Era volver al lugar donde estaba el templo de Dios. Era volver a Israel, y eso era maravilloso para este pueblo. Esos 50,000 que regresaron sí entendían el valor de su tierra. Sabían lo maravilloso que era regresar, el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Y eso es maravilloso. Así que el primer resultado que vemos allí es la validación. Y este acto público trajo tanto gozo que la Biblia dice que se hicieron ofrendas, la gente dio con generosidad, el gobernador también sacó gran parte de lo que tenía y lo puso como ofrenda, porque todo esto comprometía a la gente con la nación, ¿recuerdan? Dieron para el mantenimiento de los levitas, dieron para la casa de Dios, para el templo, con generosidad y sentido de pertenencia, porque decía, esto es nuestro, ¿cierto? Esto es nuestro. Miren lo interesante, ellos decían, esto es nuestro, estamos dando para nosotros que somos el pueblo de Dios. Y es de resaltar la ofrenda que dio Nehemías, porque dice que el gobernador, y parece que está hablando de él, dio una gran ofrenda, los cabezas de familia también dieron una gran ofrenda, y estas ofrendas manifiestan el compromiso renovado de la gente con Dios, con su fe, con el pueblo del pacto. Pero hay un segundo resultado y es la exclusión. Ese es el segundo resultado, la exclusión. Los versículos 61 y 62 nos hablan de aquellos hombres que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su genealogía, por tanto no pudieron comprobar que eran parte del pueblo de Israel. Y el versículo 63 al 65 habla de los sacerdotes que tampoco pudieron comprobar su genealogía y por eso fueron excluidos del sacerdocio con todos sus privilegios. La orden de Nehemías fue: no pueden participar de sus privilegios. Así que aquí vemos que el orden y la organización permitieron a Nehemías saber quién era quién, prácticamente. ¿Quién es quién? ¿No? Y aquí tenemos que hacer una relación que es casi inevitable. Mis hermanos, cuando uno piensa por un momento, yo les invito a que hagan esta tarea, piensen por un momento en Nehemías, haciendo este empadronamiento, con el libro de las genealogías en su mano.
validando a quien pertenece al pueblo de Dios, excluyendo a quien no pertenece. Yo les pregunto, ¿qué evento futuro les recuerda? ¿Qué evento futuro? El día del juicio, ¿cierto? Es una imagen muy parecida al día del juicio final. El Señor también estará así, con los libros abiertos. Y dice la Biblia, y otro libro fue abierto, que es el libro ¿de qué? De la vida. Y la Escritura dice, hablando del juicio venidero, que el que no se halló escrito en ese libro de la vida, que es el registro de la genealogía del Cordero prácticamente, de los hijos de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los que no estaban escritos en el libro, ¿qué pasó? Fueron lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Fueron lanzados al lago de fuego. Mis hermanos, ese registro es muy parecido a lo que vemos en Nehemías. Ese registro dice, ¿pertenece o no pertenece? Los que no estaban en la genealogía de la gracia, los que no eran hijos de Dios, fueron excluidos de su gloria y enviados al sufrimiento eterno. Así va a ser el día del juicio. Y de pronto Dios esté convenciendo a alguien de su pecado en este momento a través de esta enseñanza, y como el carcelero de Filipos diga, pastor, ¿y cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser parte de la familia de Dios? La respuesta es Cristo, el Cordero de Dios. Recuerden que el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. La respuesta es Cristo. La Biblia enseña que desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos los hombres pecamos. Todos somos esclavos del pecado, enemigos de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios y ninguno se puede salvar por sus obras de justicia, nadie. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, dice la palabra, envió a su Hijo unigénito para que pagase en la cruz por el pecado nuestro, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, por eso Dios manda en el Evangelio a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Dios manda que todo hombre se arrepienta y ponga su fe en Cristo el Salvador, de tal manera que pueda vivir para su gloria. Y solo así, mis hermanos, en aquel día del juicio estaremos llenos de gozo como el pueblo judío. Solo así podrá decir la lista que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Mis hermanos, pero el día del juicio también va a haber personas que quieran colarse. Dice la Biblia que así va a ser. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué día será ese? El día del juicio. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y hace un tiempo estaba enseñando acerca de este texto y al final alguien se me acerca y me pregunta, pastor, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación con un versículo como este? ¿Cierto? Si Dios dice algo como eso, ¿cómo puedo yo estar seguro de mi salvación? La respuesta está en el mismo versículo, mis hermanos. Estos hombres venían confiando en lo que ellos hacían. Ellos dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, hicimos aquello y lo otro. Miren, ellos venían confiando en lo que estaban haciendo, pero el Señor les responde acerca de lo que ellos son. Dice, nunca los conocí, nunca tuve una relación verdadera con ustedes, nunca hubo una relación, un vínculo de padre a hijo, de Dios con sus hijos. Nunca os conocí. ¿Apartados de mí qué? Hacedores de maldad. Ellos eran todavía pecadores, apartados de Dios, que no tenían salvación en Cristo. Ellos dicen, nosotros hicimos. Jesús les dice, vosotros sois. La salvación no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y eso solo lo puede cambiar ¿quién? Cristo. Los hombres somos pecadores, hacedores de maldad, separados de Dios. Pero Cristo nos reconcilia, nos regenera y nos hace vivir en novedad de vida.
Mis hermanos, podemos estar seguros que como en el tiempo de Nehemías, en el día del juicio, cada quien sabe lo que es, ¿no creen? Cada quien sabe lo que es. Los que alegaban ser judíos, ya dijimos, ¿será que no sabían que no lo eran? Los que alegaban ser judíos y no lo eran, ¿será que les había olvidado? Habían perdido la memoria, no sabían ni de dónde era, ni de quién había nacido. No, eran personas que venían de coladas. Lo mismo pasará en el día del juicio. Cada quien sabe lo que es. Cada quien sabe lo que es. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Salvador, usted es un hijo de Dios. Punto. Usted vive para la gloria de Dios. Usted ama a Dios, ama a sus hermanos. A mí me parece curioso que muchas veces son los verdaderos cristianos los que más dudas tienen acerca de la salvación, ¿no les parece? Pero yo les pregunto, mis hermanos, ¿en qué momento dudamos de nuestra salvación? Díganme ustedes, ¿en qué momento? ¿Cuando estamos bien con Dios? No, cuando pecamos, ¿cierto? Cuando pecamos es que la gente dice, venga, yo sí seré cristiano, mire lo que acabé de hacer, ¿cierto? Así es, eso es lo que pasa. Por eso Pablo y la Escritura nos dice constantemente que debemos vivir en santificación para poder estar tranquilos. Nuestra confianza no depende de nuestras obras, porque nuestra confianza está en la obra de ¿quién? De Cristo. Pero si usted no quiere atravesar por dudas, pues cumpla su deber de santificarse. Pablo dice, si usted es un hijo de luz, ¿qué pasa? Ande como un hijo de luz. Si usted ha sido llamado por Dios a salvación, dice Pablo, ande conforme a su llamado. Y Pedro dice en 1 Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro dice, ustedes hagan firme su elección. ¿Cómo? A través de la santificación. Mis hermanos, Dios nos está llamando a ordenar nuestra vida de modo que podamos estar nosotros como creyentes en esta tierra. Podamos estar tranquilos, seguros. Mis hermanos, nuestra seguridad depende de la fe en Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero podemos estar tranquilos sin sentir esos momentos de duda si nosotros hacemos firme constantemente nuestra elección. Que todos los días estemos santificándonos, que todos los días hagamos lo que tenemos que hacer. Si pertenecemos a Dios, debemos organizar nuestras vidas en torno a Él. Mis hermanos, porque somos llamados cristianos, el Señor nos está llamando a organizar nuestra vida para la gloria de su nombre. Porque pertenecemos a su reino, el Señor nos está llamando a buscar primeramente el reino de Dios. Y porque hemos sido llamados por el Señor y le llamamos a Jesucristo Señor, pues Dios nos está llamando a hacer su voluntad. Dios nos está llamando a hacer su voluntad. La pregunta en el empadronamiento de Nehemías y en el juicio final era la misma. ¿Pertenece o no pertenece? Esa era la pregunta. ¿Es o no es? Mis hermanos, si somos, entonces hagamos firme nuestra elección. Ordenemos nuestra vida. Organicemos nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Vamos a terminar en oración. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Amado Jesús, te damos gracias por este precioso texto que hoy nos has expuesto, Señor, en donde encontramos tu llamado, tu palabra. Gracias, Señor, por estas palabras. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas en nuestra vida que están en desorden. Sabemos que en muchas maneras nuestra vida no está organizada en torno a ti. Y hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Rogamos para que tú nos ayudes, como hiciste con el pueblo de Judá y con Nehemías, a ordenar y organizar, Señor, nuestra vida. A ordenar y organizar, Señor, la iglesia en torno a tu nombre, a tu gloria, a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Rogamos para que nos ayudes, nos des la determinación para fijar fechas, para ordenar nuestras vidas de una manera real, para tomar decisiones, Señor,
para que podamos vivir en esta tierra conforme al llamado que tú nos has hecho. Porque somos hijos de luz, ayúdanos a vivir como hijos de luz. Que no nos asalte la duda, porque vemos constantemente la obra del Espíritu Santo santificándonos, Señor. Que podamos estar tranquilos, confiados en la obra de Cristo Jesús y en que cada día el Espíritu Santo está renovándonos conforme a su voluntad. Padre, sabemos que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ayúdanos cada día a perseverar en hacer bien, a ordenar nuestras vidas y a glorificar tu nombre. Rogamos por aquellos, Señor, que sabiendo que no son creyentes, quieren hacer parte, colarse allí, para que por tu gracia y por tu misericordia les llames a la fe verdadera, puedan afirmarse como verdaderos creyentes y organizar su vida para tu gloria, Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.